Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a abordar un tema tan sensible como importante, la infertilidad y su vínculo con el mundo emocional. Para ello voy a hablar con Viviana Centeno, es médica, formadora y pionera en terapia regresiva en Chile. Viviana, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Voy a hacerte mi primera pregunta, Viviana. Desde tu experiencia, ¿hasta qué punto pueden influir las emociones en la dificultad para lograr un embarazo? Desde mi punto de vista, actualmente considero que siempre hay un factor emocional, incluso cuando el tratamiento convencional funciona y finalmente pueden tener un hijito conservado vivo en sus brazos. Siempre hay, además, un factor emocional, pero en lo que yo veo en terapia regresiva, tengo muchos casos en los cuales ningún tratamiento realizado por su médico ginecólogo, con todos los avances que hay en medicina actualmente, han resultado, y sin embargo, después del tratamiento con regresiones, han podido dar a luz un hijo vivo. Y Viviana, ¿qué te llevó a relacionar infertilidad y mundo emocional? Siendo que yo no soy ginecóloga, ni no soy obstetra, soy una médica internista y reumatóloga, como tengo gran experiencia en regresiones desde hace 25 años, fui observando que muchas veces después de la terapia con regresiones, esas parejas que habían sido infértiles podían dar a luz sin problemas. Y eso fue formándome la idea de que era algo muy, muy importante, muy iluminador y lleno de esperanza para muchas parejas que incluso realizando todos los tratamientos actuales a su alcance, no lo lograban después de que uno de los miembros, o a veces ambos, podían regresar al origen de su problema. Al tratarse con la terapia regresiva, podían exitosamente dar a luz. Y no como era médica, uno o dos, eran sí, sí. varios. Ajá. Como médica, ¿cómo integras este enfoque de terapia regresiva con la visión clínica tradicional? Es muy bueno lo que tú dices, integrar, porque complementamos, sin negar todas las otras causas de enfermedad, y aquí estoy hablando no solo de lo que nos convoca, la infertilidad, sino cualquier tipo de enfermedad que se manifiesta a nivel físico, tiene un componente emocional y puede ser beneficiada con la terapia regresiva. Y es lo que fui observando a medida que me hice experta. Por supuesto, pasaron años antes de que yo tuviera una gran casuística y pudiera ir comprobando los efectos de la terapia. Y dentro de eso encontré este grupo de personas que se beneficiaban claramente para por fin realizar el sueño de tener un hijo. Sin embargo, o más de un hijo. es decir, que crees que desde tu perspectiva de médica, ¿crees que la medicina actual deja fuera variables importantes a la hora de valorar una enfermedad, o en este caso no una enfermedad, sino la falta de fertilidad? Creo que sí. Creo que, por supuesto, cada vez hay más médicos que se están abriendo a estas creencias y complementando sus terapias. Quizás no con regresiones, puede ser con flores de Bach, pueden ser con Reiki, en fin, diferentes otras terapias complementarias
y que se dan cuenta que no pueden negar su efecto beneficioso. Entonces, esto ha hecho que se amplíe la perspectiva y haya muchos más especialistas que aceptan esto, pero desgraciadamente el crecimiento no es muy rápido y siguen existiendo tratamientos que no contemplan para nada el factor emocional. Y se Es está decir, pidiendo esta gran ayuda. es decir, que se está tratando en la medicina tradicional, como todos sabemos, no hace falta ser médico, más el síntoma que la causa. Es decir, que lo que tú has dicho al principio, que este abordaje a través de la terapia regresiva colabora para llegar más a la causa y tratar menos el síntoma, que es Justamente, lo que hace la medicina. justamente, sí, así es. Y es lo que observamos cuando se apaga el síntoma, es que reaparece de otra forma. Por Bien, eso muchas veces lo comparamos a cuando el refrigerador prende su luz por algún motivo o algún aparato está con una luz de alerta y uno la apaga, pero no soluciona, eso va a terminar mal. Y el es ejemplo lo que que has ocurre con dado el cuerpo humano. El ejemplo que has dado es súper gráfico en cuanto a que hay una luz de alarma en cualquier Sí, mecanismo, en cualquier aparato, como tú habrás hecho sí, esta imagen, que la medicina tradicional lo que hace es apagar, es decir, lo que hace es desconectar el síntoma de la sí, causa y a partir de ahí lo que hace es paliar en la medida de lo posible, pero no llegar a la posible solución de eso que está ocurriendo en una persona, como puede ser la infertilidad. ¿Es así? sí, sin llegar al origen. Hay algo, Viviana, que me ha llamado mucho la atención, que es que has hablado del tratamiento de ambas personas, no solamente de la Sí, mujer, porque muchas sí, veces la infertilidad se relaciona inmediatamente con el mundo femenino, pero evidentemente claro, hay que también abordar el masculino. Entonces, sí, hay algo que me llama poderosamente la atención. Puede tener que ver la infertilidad con el hombre a nivel emocional, ya no a nivel físico tampoco? sí, totalmente. Y de hecho, he tenido casos en que, por ejemplo, recuerdo un muchacho que su esposa no podían tener hijos, se habían hecho tratamientos y no habían resultado, y él se hizo una terapia con regresiones, y cuando buscamos la causa de esta infertilidad, apareció que cuando era adolescente había embarazado a la dueña del lugar donde vivía, y que la familia de él exigió que se hiciera un aborto a esta señora, y efectivamente él no podía oponerse, pero en su alma rechazaba esta opción, la aceptó porque no había ninguna forma de influir. Sus padres estaban pagando su vida, su estudio, su pensión, vivía en otra ciudad, todo, y al embarazar a esta señora no podría realizar los sueños de los padres. Entonces exigieron el aborto y se realizó. Años después, siendo feliz con su esposa, deseaban hijos y no lograba embarazarse. Al preguntar el origen, él va a esta experiencia en donde se queda con mucha sensación de culpa y de dolor por ese hijo, y decide que no es merecedor de tener más hijos. Eso estaba influyendo en el no embarazar a su esposa actual, y después de que hicimos la regresión, poco tiempo después pudo tener a su hija, sin ningún problema. Bien, pero la cuestión, Viviana, es que
estás hablando de no una vida pasada, estás hablando de una terapia regresiva en esta vida. Esto es algo muy, muy, muy importante que lo señalemos, porque todo el mundo también piensa que la terapia regresiva es ir a vidas pasadas, ir a la causa que está en vidas pasadas. Y tú estás mostrando una excepción, bueno, excepción, algo importante que también tenemos que darnos cuenta. Fuiste a esta vida y encontraste ahí la historia que es la que albergaba la causa, ¿es así? Le pedí a esa alma ir al origen y se fue a esta vida, a esa experiencia que él nunca me la había relatado. Nunca me contó en las primeras entrevistas que había tenido esa experiencia y creo que él la había hasta cierto punto bloqueado. No escucho, no te escucho. Sí, perdona, Viviana, es que estoy intentando cerrar micrófonos para que no haya rebote y no moleste a la Bien, audiencia este bien, rebote que tenemos porque estamos a mucha distancia, pero se genera ya, un eco. Aparte del claro. eco de corazón que nos une, el eco de la técnica también a veces tiene esto. Sí. Te decía, Viviana, que voy a hacer que eso es. Te decía, Viviana, que has mostrado en este momento una cuestión importante en la terapia regresiva, insisto, que los terapeutas no quieren o no tienen por qué ir necesariamente a vidas pasadas. Lo que quieren ir es a la causa y la causa puede estar en cualquier lugar, ¿es así? Exacto. Y quizás algunas personas que pueden ver mi página o mi escuela verán que me refiero a terapia de vida pasada, sin el plural, porque trato de enfatizar que puede ser esta vida o cualquier otra, es decir, cualquier pasado. Qué curioso, Viviana, porque cada vez que hago una entrevista y llevo unas cuantas hechas a terapeutas de vida pasada, voy a decir también como tú, vida pasada, me encuentro con que la terapia regresiva es tiene una apertura muy grande hacia distintos campos, no solamente hacia el de vidas pasadas, sino también a lo que es el abordaje de cualquier cuestión que tenga una causa, que siempre hay. La mayoría de las veces, Viviana, es una causa emocional. Diría que sí, pero la causa emocional evidentemente funciona en lo que llamamos fisiología del cuerpo. Es decir, el, el hecho de haber emociones, el hecho de haber un trauma, por ejemplo, una situación extrema que provoca este efecto de esterilidad, lo hace mediante un mal funcionamiento, mala fisiología, mal funcionamiento del cuerpo, que no es porque esté dañado, digamos, en forma fija, sino que deja de funcionar bien influenciado por esta emoción. Y esa emoción funciona a través de lo que llamamos samskaras, las cicatrices del alma, que son como cicatrices que ponen en funcionamiento esta función alterada o un daño físico ya manifiesto. Es decir, Viviana, que la medicina actual deja fuera variables importantes, sobre todo la variable emocional, en cuanto a que somos seres sintientes y a partir de que somos seres sintientes sentimos emociones que son los moduladores de cualquier somatización posterior, inmediata o muy lejana, que incluso dejamos de recordar para poder ir a la causa y que a través de revivir la causa podamos sanar. ¿Es así o es un proceso distinto? Sí, pero requiere un manejo terapéutico, porque es excepcional. Puede ocurrir que la persona se sane, digamos, sane este problema inmediatamente al saber dónde partió, dónde fue el origen. Pero lo más habitual es que nosotros necesitemos un manejo terapéutico de esto para desprogramar
ya que esto funciona a través de lo que llamamos mandatos, como creencias negativas que hacen decretos del alma. Por ejemplo, no soy digno de tener hijos. No me merezco ser mamá. Y esa creencia negativa, ese decreto del alma está en funcionamiento. Entonces es necesario que la persona a quien estamos tratando comprenda que eso pudo hacer sentido en algún momento, pero ya no. Y si toma conciencia de que ya no lo quiere, ya no lo sirve, o quizás se perdonó a sí mismo por algo que pasó hace muchísimo tiempo, ya no necesita y hay que desprogramar el mandato. Bien, lo entiendo muy bien. Viviana, la cuestión es que tengo que, como terapeuta, vosotros lo que hacéis es acompañar el proceso para que la persona se dé cuenta, viva el proceso, reviva el proceso como si estuviera allí, lo pueda observar, lo pueda revivir y a partir de ahí pueda reparar de alguna manera todo lo que ha ido haciendo mella en todos los cuerpos, el físico, el emocional, el mental, en esa persona. ¿Es así? Sí, así es. Así Bien, es. volviendo a la infertilidad concretamente, porque esto se puede extrapolar a cualquier enfermedad. Por supuesto. Volviendo a la infertilidad, que es el núcleo de nuestra conversación, voy a intentar quitar el eco de nuevo. ¿Dónde ves el mayor vacío en general en el abordaje de la infertilidad? Porque hay esto, lo que es la fertilidad y la infertilidad por contra, es todo un negocio en el mundo entero en cuanto a que a ver, bueno, no sé si me estás escuchando, ¿verdad? Sí, decía que es un negocio en el mundo entero en cuanto a que hay mucha gente que desea enormemente tener hijos y hace lo que sea necesario para tenerlos. Entonces, ¿cuál es el mayor vacío hoy en día desde tu punto de vista en el abordaje de la infertilidad? Es muy importante que al mismo tiempo que realizan todo el estudio fisiológico, orgánico, es decir, evaluar qué es lo que no está funcionando o qué órganos pueden estar dañados, etcétera, a la vez es muy necesario tomar en cuenta la parte emocional. Y eso podría ser con psicólogo o podría ser, quizás, ahora que está volviendo el concepto de médico de familia, con el médico familiar que conoce a la persona o a la pareja, mejor dicho, y puede aportar su mirada más humana, más humana. Entonces, si el médico que los conoce, que los ha tratado o ha tratado a la familia, puede más o menos darse cuenta que ahí hay un conflicto diferente al puramente físico, derivar donde corresponda. A mí me derivan pacientes mis colegas, pero no todos. Bueno, eso también me da pie a la siguiente pregunta en cuanto a cómo reacciona el entorno médico ante este tipo de propuestas, por lo que tú has dicho, que esto se sale de rango y un médico, pues comprendiendo todo esto que estamos hablando, puede que tenga un poco de luz, pero hay médicos que están formados e informados en, digamos, la medicina de hoy en día, la medicina que se enseña en las universidades, y esto no leen ni una línea en absoluto de este tipo de abordaje. Claro, claro. Por eso digo que en cierta forma el tiempo que llevo y el hecho de que yo antes ejercí como médico internista y reumatólogo por muchos años sin dedicarme a esto, puede que haga que muchos colegas confíen en mí y me deriven sus pacientes o vengan por otro motivo y encontramos como un hallazgo este otro conflicto y se les ayuda. Pero es cierto que todavía falta mucho
e incluso hay profesionales que tienen temor de derivar para regresiones, porque piensan que la regresión puede ser contraindicada, un daño más que un beneficio, y, y creo que es muy importante, por eso siempre me ha interesado mucho la difusión. Es demasiado importante. Lo que ustedes hacen es muy bueno, por ejemplo, porque es necesario que muchas más personas sepan que la regresión terapéutica, por supuesto, no la regresión anecdótica, Sí, sí. es necesaria y útil en gran porcentaje de conflictos y patologías. Y entonces, si se conociera un poquito más, no necesariamente que se vayan a formar como terapeutas, pero conocieran cómo es la terapia y que además los terapeutas que estamos profesionalmente formados evaluamos primero a las personas. Por ejemplo, vamos a evaluar que no sea una persona que está fuera de la realidad, por ejemplo. Y si la persona puede realizarse una terapia, una vez realizada esta entrevista, se va a beneficiar de todas maneras. Ujú. Quiero también preguntarte, este tema, el tema de la infertilidad aplicado a la terapia regresiva, es precisamente el centro de tu charla, tu conferencia, Sí. que vas a dar en Santiago de Compostela próximamente. Háblame de ello. Es el sexto congreso donde tú vas a ir, el sexto congreso internacional de terapia regresiva que se va a celebrar en Santiago de Compostela, en España, este año, en el mes de mayo. ¿Qué días exactamente? Los días 28 al 31 de mayo del presente año. Ujú. Y tu ponencia, toda la información que vas a dar está enfocada en esto, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué ocurre en una sesión de terapia regresiva, Viviana, enfocada a la infertilidad? Porque quiero poner en situación a las personas que en este momento se están intentando hacer eco de esto que estamos diciendo para ponerlas al día de lo que tú haces que ocurre en una sesión de terapia enfocada a la infertilidad en cuestión de terapia regresiva. Bueno, habitualmente lo que hago es, una vez con mi paciente en el sillón de mi consulta, eh, hacerle revivir las emociones y sensaciones que le provoca el no haber podido conservar un hijo vivo, porque también es infertilidad cuando se embarazan y lo pierden. Entonces, esas emociones y esas sensaciones asociadas son muy importantes porque están reflejando parte del conflicto original. Es como que usáramos eso como un hilo conductor. Es muy importante que reviva todo eso, lo describa y lo viva en su cuerpo, y de distintas formas uno utiliza ese hilo conductor. Muchas veces no requiere ninguna relajación, nada, solamente que viva eso y desde ahí ir al origen. Y aparecen experiencias, ya sea de esta vida o de otras vidas, que van, una vez revividas, a explicar el por qué esa persona no ha logrado su objetivo de tener hijos. ¿Y qué sucede después de tomar conciencia de ese origen? Sucede que, bueno, hay muchos casos, los casos son muy variados en realidad, pero hay casos, por ejemplo, en que uno de los padres es más se ve en la mujer. Mujeres que por algún motivo han, lo que ellas consideran descuidado a sus hijos y que ha ocurrido alguna tragedia terrible. Por ejemplo, los niños han quedado solos y se han quemado, o se fue de la casa y su hijo, a cargo del padre, murió en un accidente, o quedaron en situaciones extremas de pobreza, incluso morir de hambre. Y esa madre que no estaba, y a veces el padre, pero es más frecuente en la mujer,
mujer que puede haber sido en esa vida, porque puede que en esta vida sea hombre, claro. Llega al final de sus días con esa culpa tremenda y con el siguiente mandato, que tiene distintas versiones, pero es generalmente ese: no soy digna de ser madre, no soy merecedora de tener hijos. Eso hace que en siguientes encarnaciones como la actual tenga un cuerpo sano que no le impide tener hijos, un funcionamiento aparentemente sano, no se puede detectar algo grave, o si se detecta se corrige y sin embargo no lo logra. Con tratamiento, con todo, o a veces con fertilización asistida, etcétera, etcétera, nada. Al punto que puede que ni siquiera la adopción les resulte. Pueden optar por adoptar y tampoco, o sea, tomar esa opción y no, por algún motivo fracasa. ¿Por qué? Porque traen ese verdadero mandato de que no son capaces de hacerse cargo de la vida de un pequeño. Y se lo niegan, es como un castigo del alma. Entonces, cuando lo reviven y lo entienden, pueden, primero que nada, darse cuenta que eso lo hizo su alma desesperada por la culpa, pero que esa culpa no es útil, al revés, le quita la oportunidad de en esta vida cuidar a niños que antes no cuidó, o de merecer de nuevo, terminar con el castigo, por último, adoptarlo como un aprendizaje y una responsabilidad, pero no como un castigo a través de las vidas, porque pueden ser varias vidas. Es increíble. Tomar conciencia. Bueno, aparte de tomar conciencia, desprogramar las frases terribles que se han dicho, porque a veces se han maldecido a sí mismas. Es, Entonces, eso, claro. es realmente increíble lo que estás diciendo, Viviana. Es decir, cómo se puede llegar a sentir, resonar en cada una de las células, además Sí, especializadas de tu cuerpo sí. físico, es decir, un órgano concretamente, ser afectado por creencias que se repite uno a sí mismo, incluso en vidas pasadas. Es algo, bueno, es que es milagroso, ¿no? Yo diría, ¿no? Porque aprendemos que el tiempo no existe en realidad. Lo que se formuló hace 1000 años, si no se sanó y si no se modificó, sigue ahí, como que fuera ayer. Wow, me vuelas la cabeza, como dicen algunos. A ver, me dices, Viviana, que es muy diversa la casuística en cuanto a las cuestiones que llevan. Te tengo muteada, espérate un momentito cuando te haga la pregunta, porque si no rebota mi micrófono. Decía que dices que es muy diversa no quiero llamarlo, me resisto a llamar patología, porque no quiero llamarlo patología. Digamos que es muy diverso el ser humano, pero ¿se repiten patrones en diferentes personas? ¿Hay unos patrones que tú has detectado en tu consulta que se repiten una y otra vez? puedes hablar ya, puedes hablar ya. Ya, bien. Bueno, claro, por ejemplo también, porque estábamos hablando del caso en que una madre o a veces un padre siente que no merece, que se culpa, se castiga, pero también ocurre casos en los cuales, y esto desgraciadamente en el mundo de hoy hemos comprobado lo frecuente que es el abuso sexual. El abuso sexual puede comprometer prohibiendo también tener hijos. A veces abusos que están bloqueados de otras vidas o de esta vida. Y al vivir el abuso, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, el daño es tan grande que no solo se mantiene en el tiempo a través de las vidas, sino que también puede ser que afecte sus órganos, incluso en la anatomía, en que no se desarrollen bien, o que la función, la fisiología de la cual hablaba,
sea errada, funcione mal. Y apareció, recuerdo un caso en que la niña decía, era una niña, decía, yo no puedo tener hijos, yo no puedo tener hijos, como un decreto así. No puedo, porque soy una niña y las niñas no pueden tener hijos. Ella había sido abusada de niña. Entonces, claramente hoy en día era una adulta, pero su alma y su consecuencia eran las de una niña pequeña. Y si uno escucha, le encuentra la razón. Las niñas no pueden tener hijos. Así es, Viviana. Lo que me llama la atención también, y nos llama a todos los que estemos muy atentos a lo que dices, al menos yo lo estoy, y te lo agradezco muchísimo porque estás liberando mucha luz desde tu parte, en que la palabra, bien pensada o bien manifestada a través de la voz, es un detonante tremendo a la hora de adquirir algo que no es tuyo. Mi hepatitis, mi dolor, mi deseo de tener hijos, pero no puedo tener hijos, esa palabra que se repite uno en cada momento y que resuena por todas tus células, termina haciendo uso de ti y eso sí que te castiga, es decir, te enferma, ¿no? Eso es un poco, de alguna manera, lo que puedo detectar, que el miedo juega un papel definitivo en este proceso, ¿es así? Tienes mucha razón. El miedo también, porque hay otro grupo de casos que se refiere a lo siguiente: haber muerto durante un parto en otra vida. Sabemos que la mortalidad materna era altísima en vidas pasadas, porque no existían los antibióticos, no había nociones, ¿no es cierto?, de antisepsia, nadie sabía que había que desinfectarse, que había que usar guantes, etcétera, para atender un parto, para atender a una operación. Entonces, la mortalidad materna era altísima. Y hay muchas personas, hombres también, que reviven partos de otras vidas, porque también en otras vidas fueron mujeres, y que reviven partos tal como lo vivieron y a veces con consecuencia de muerte. Ha nacido su hijo, pero ella se murió, y mientras va hacia la luz, va con esa tremenda pena, con ese dolor espantoso de dejar a su hijo recién nacido con otras personas. O a veces morir, si es una madre que estaba en el desierto pariendo y se muere, ese hijo va a morir después o se lo van a comer los animales. Entonces, ese sufrimiento extremo grabó la idea, es muy peligroso parir. Uno se muere y deja a su hijo. No quiero nunca más vivir esto. No se embarazan. Estoy, Viviana, diciéndote algo que no quiero que condicione a nadie, porque hay que leer bien la pregunta que voy a hacer. Cuidado, porque alguien se puede equivocar y no es mi intención. Entonces, lo que dices es que el cuerpo físico, puede proteger a la persona evitando un embarazo. Sí, puede ser. ¿Cómo explicar lo que ocurre en una regresión a alguien que nunca la ha vivido? ¿Puedes explicármelo en líneas generales? Bueno, en la regresión, por supuesto, hay diferentes métodos, pero el método que nos enseñó en la escuela mía el doctor José Luis Cabuli es un método que es muy vivencial y que requiere catarsis. Es decir, uno tiene que vivir la experiencia y liberar la energía que quedó atrapada ahí y desprogramarla. Entonces, uno llega a través de las preguntas que hacemos y muchas veces, como les decía antes, de los síntomas físicos y emocionales,
llega a un origen, y en el origen el 95% de las veces hay una experiencia que es traumática, y como es traumática, dejó esta secuela, no por un tiempo, sino muchas veces por muchas vidas. O a veces puede ser de esta vida, como tú lo mencionabas, a veces puede ser de esta vida. Y nosotros permitimos esa catarsis. El cuerpo es un muy buen catalizador para eliminar esa energía atrapada. Es tan manifiesto esto que los síntomas y hasta los signos de la experiencia de vida pasada se pueden manifestar en esta vida, en esta regresión. Por ejemplo, yo he visto cambiar de color el cuello de una persona porque había sido estrangulada y se llenó de manchas rojas cuando estaba viviendo la experiencia. Las personas que han tenido algo en los pies pueden salir cojeando y después ya al poco andar se les pasa. O, o hasta tener las marcas y por supuesto el dolor y la opresión de las esposas, que se Cadena. colocan, de las cadenas en las muñecas o en los pies. Entonces, revivir en ese cuerpo, en este cuerpo de ahora, lo que ahí pasó y con total realidad. Y necesitamos desbloquear eso, necesitamos sacarlo, porque si no, continúa, y si no es una experiencia, puede ser una enfermedad, etcétera. Viviana, ¿qué tipo de transformaciones has visto tras las regresiones? Tras una serie de sesiones, supongo, cada una tendrá su secuencia en cuanto a número e intensidad. Lo que quiero saber es qué suele decirte el afectado o la afectada en este caso, como persona que no puede tener hijos, ¿qué suele decirte una mujer, vamos a poner, después de ese proceso? ¿Qué suele manifestar? Bueno, lo que generalmente dicen que ahora tienen mucha esperanza, que ahora ya se han perdonado a sí mismos, o que ahora han entendido el mecanismo y que ahora entienden, por ejemplo, que ahora sí es otra vida o es otra época y pueden vivir la experiencia sin temor, no las van a castigar, porque también había castigos por tener hijos. Y por lo tanto se van con esperanza. Pero lo importante es, o sea, es súper bueno eso, que se vayan con otra cara distinta, con una cara más iluminada, más tranquila y con la esperanza. Pero cuando te dicen que han podido embarazarse o cuando te dicen que han podido tener un hijo vivo o más de uno, es maravilloso. Eso es maravilloso. Bueno, es prácticamente ser coautor de ese hijo, ¿no? Es decir, co-creador o co-manifestador. Tiene que ser un acto hermosísimo ese. Voy a recordar contigo, si te parece, Viviana, y ya estamos terminando, para convocar a las personas que quieran vivir contigo la experiencia de tu charla, que va como motivo, tiene esto, es la infertilidad y la relación que hay con las emociones y cómo se aborda desde la terapia regresiva en el Congreso, Sexto Congreso Internacional de Especialistas de Terapia Regresiva. Y estarán pues especialistas de todo el mundo, como tú, que vienes a Santiago de Compostela desde Chile. Recuerda los días, por favor, para que todo el mundo que quiera asistir, bien en persona o bien online, porque se puede hacer de ambas maneras, pues pueda vivirlo no solamente la tuya, que es algo que no me perderé de ninguna manera, sino también la de los especialistas que vendrán, como decía, de todo el mundo. Los días en Santiago de Compostela, ¿cuáles son? Son los días 28, 29, 30 y 31 de mayo. Así que Bien, pues están todos invitados a este magno congreso que va a ser una fiesta, claro que verdaderamente sí. una fiesta internacional de terapia regresiva. Así es. Y por otro lado, a ti que te interesa y estás mirando o escuchando este mensaje,
puedes, insisto, hacerlo online o puedes hacerlo físicamente, entrando y eligiendo y ya comprando las entradas, por supuesto, para poder vivirlo a fondo en la página oficial de lo que es la organización, la Asociación de Terapias Regresivas Españolas, que es Asociación Española de Terapias de Regresivas, simplemente AETR, o simplemente picando en tu ordenador Asociación Española de Terapias Regresivas. Terminamos con una pregunta más que me interesa mucho saber, porque estamos hablando desde el mundo de las emociones, y me gustaría que le dieras un mensaje emocional a quien siente, hablando de emociones, que lo ha intentado todo y no ha podido cumplir su objetivo de traer un hijo a este mundo físico que vivimos todos. Bueno, yo les diría que el alma sabe todo de nosotros. El alma sabe dónde empezó el conflicto y cómo sanarlo. El problema es que normalmente vamos por la vida desconectados del saber del alma. Pero la terapia regresiva es para mí una maravillosa forma de conectar con la sabiduría de nuestra alma. Nadie sabe más de nosotros que nuestra alma y nos puede dar las pautas para sanar. A eso los invitaría. Puede haber otras formas de conexión, pero yo les ofrezco la que conozco. Has dado mucha luz, como te decía antes, Viviana, viniendo del mundo de la medicina que tú practicas y de donde aprendiste los primeros pasos y luego has derivado a pasos agigantados, como es mirar otras posibilidades, mirar otros abordajes, mirar de una forma más integral y más humana a toda aquella persona que pasa por tus manos, es algo para felicitarse. Así que, Viviana, gracias por compartir tu mirada y tu experiencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Encantada. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Un abrazo grande de mi parte, de parte de todo el equipo de Mindalia.com y nos vemos próximamente.